Bienvenidos a Laboratorio de Estrategia Educativa. Hola, esto es Laboratorio de Estrategia Educativa, el podcast en el que analizamos la irrupción de la inteligencia artificial generativa en la educación y su impacto en la sociedad para la audiencia hispanoamericana. Mi nombre es Jordi Rosquillas, emprendedor EdTech y especialista en tecnología educativa. Y yo soy Carla Peregrina, bióloga especialista en comunicación de la ciencia. Y estas son las notas de la semana. Esta semana en EdTech. En la primera nota resulta que el Gobierno de México presentó el Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, que es algo así como una especie de Hogwarts tecnológico donde en vez de varitas, Jordi, los estudiantes usarán Python y buenos hábitos de ciberseguridad. Esta iniciativa forma parte del proyecto México, País de Innovación, un título re modesto, casi tímido, como verás. Y bueno, pues este nuevo centro tiene la ambiciosa meta de formar 25,000 egresados cada año, es decir, que si todo sale bien, pronto habrá más especialistas en IA que puestos de esquites. Para lograrlo se impartirán 20 trayectorias de especialización distribuidas en 5 áreas clave: inteligencia artificial, análisis de datos, ciberseguridad, nube y Java. De manera presencial, el proyecto formativo arrancará en el plantel Tláhuac del Tecnológico Nacional de México y se extenderá a 10 campus adicionales. Para quienes prefieran aprender sin quitarse las pantuflas, como su servidora, el curso también estará disponible en línea gratuitamente a través de la plataforma Saberes MX. Al finalizar, los estudiantes recibirán una certificación pública emitida por Infotec y el Tecnológico Nacional de México y varias empresas del sector tecnológico. En otras palabras, un diploma, Jordi, respaldado por instituciones serias, aunque la IA todavía no firme certificados. Yo le doy un par de años, ¿tú? Me encantaría saber cómo es el sombrero ahí que elige las casas de este Hogwarts. Muy bien, vamos a Ruanda y Anthropic. Ruanda y Anthropic impulsan la educación con IA en África. La compañía de inteligencia artificial Anthropic ha anunciado una asociación con el gobierno de Ruanda y la proveedora de formación tecnológica ALX para llevar la educación de IA a estudiantes en África. El acuerdo se centra en el despliegue de Chidi. Chidi como el Chidi de The Good Place. De un lugar bueno, sí. Ay, qué maravilla, yo quiero ese Chidi. Así se llama el asistente compañero de aprendizaje basado en el modelo Cloud, que será utilizado por cientos de miles de estudiantes y profesionales en los países donde ALX tiene presencia. El gobierno de Ruanda, a través de los ministerios de Tecnología, Información, Comunicación y el de Innovación y Educación, integrarán a Chidi en su sistema educativo nacional. El plan contempla la capacitación en herramientas de IA para hasta los 2,000 docentes y funcionarios públicos. El objetivo de Ruanda es construir una fuerza laboral preparada para la IA en línea con su estrategia Visión 2050. Por su parte, ALX, que ofrece formación a más de 200,000 estudiantes y jóvenes profesionales en África, desplegará la herramienta en sus programas. Chidi actuará como un mentor socrático guiando a los estudiantes en el desarrollo de habilidades como el análisis de datos y la computación en la nube. Esta colaboración representa uno de los despliegues más grandes de inteligencia artificial para la educación en el continente africano. Y para ahorrarles una googleada, rápidamente les digo que Ruanda es un país en el centro de África sin costa y con 14 millones de habitantes. Y me pregunto qué opinará la Universidad de Ruanda de todo esto. Y con esto podemos pasar al tema del día. IA en el aula, cuando la tarea la hace un robot y la maestra lo sabe. Por ahí anda circulando un poema infantil de Shel Silverstein de 1981 que se llama La máquina de la tarea, y les voy a leer una traducción libre. La máquina de la tarea, o la máquina de la tarea, el artilugio más perfecto que jamás se haya visto. Solo pon tu tarea, luego deja caer una moneda de 10 centavos, presiona el interruptor y en 10 segundos de tiempo tu tarea sale rápida y limpia como debe ser. Aquí está, 9 más 4 y la respuesta es 3. ¿3? Ay Dios, supongo que no es tan perfecta como pensé que sería.
Bueno, nadie es perfecto, ¿verdad? Por cierto, ¿nunca ganaste el primer lugar en el concurso de declamación de la primaria? Oye. No, es pregunta. Y entonces la idea de que una máquina o alguien más haga la tarea por nosotros no es nada nuevo. No, fíjate que justamente encontré referencias de que el primer caso documentado de alguien que acusaba de que habían plagiado sus poemas, precisamente, fíjate, la poesía, fue el poeta romano Marcial, que vivió aproximadamente del 40 al 104 después de Cristo. Y él identificó que su poesía estaba siendo copiada y recitada por otros poetas sin su consentimiento, ¿no? Ahí tenemos, y mira, es el primero que está documentado, pero seguro que antes de eso alguien ya había copiado algo. Entonces, este tema del plagio y de copiarse las cosas, como decíamos, pues no es nada nuevo, ¿no? Y ahora con la irrupción de la IA, lo que estamos viendo es pues que se democratizó la herramienta para conseguir que la tarea sea más fácil de hacer, porque tenemos una máquina que es capaz de redactar textos. Y esto me llama la atención porque a mí me conflictó un poco llamarle plagio a un texto que ha hecho una máquina y que es inédito de alguna forma. O sea, no es un texto copiado de otro lado, no lo estás robando de la Wikipedia ni de la enciclopedia. Entonces, para empezar, yo no sé si se le llamaría plagio y si esa es la palabra correcta, que por ahí también escuchábamos cuando nos estábamos documentando que plagio era como robo, ¿no? Secuestro. Es como alguien lo tiene y tú te lo apropias. Y en el caso de la IA, no necesariamente es así. No sé si estás de acuerdo. Sí, creo que además aquí sí es importante que definamos el plagio como tal, en el caso de la IA, como para dejar esta cosa muy en claro, ¿no? Y bueno, si bien hay formas, además de citar a la IA, como por ahí también nos documentamos, ¿no? O sea, sí se puede citar a la IA para un trabajo académico, lo cual me parece que además nos lleva pues como al punto de la integridad, más allá que si es un plagio o no, o de quién es la autoría propiamente, ¿no? Y que creo que consiste pues más bien en que alguien esté copiando algo y lo esté haciendo pasar como si fuera de su autoría, más allá de si lo hizo la IA o quién. Pero cuando dices copiando, ¿te refieres a que le hiciste un prompt, le dijiste que redactara un texto y lo que salió lo estás poniendo en un documento como tuyo? Sí, e incluso le doy así un copy-paste, ¿no? O sea... Lo cual creo que nos pone en un punto en el que el problema, que aparentemente es muy fácil de definir, pues tiene su grado de complejidad, ¿no? Por un lado, creo que claramente entregar un texto que fue escupido por la IA directamente, así sin cambiarle ni una coma, a veces hasta poniéndole parte del prompt o por supuesto que está mal. No me veo entregando una tarea a la cual no le metí yo mano, ¿no? Pero tampoco me veo yo entregando un documento del cual no me ayude, porque por ejemplo, la ortografía ya no es algo que pues te estén evaluando, ¿no? O sea, como que ese saber pues ya no es crucial porque la máquina te está ayudando a corregirlo y ya no. O sea, por supuesto que es importante que no vengan tus textos con errores ortográficos, y es inaceptable además por la cantidad de ayuda que hay para que esto no suceda, ¿no? Yo no sé si a estas alturas, o sea, es importante saber las reglas gramaticales y de ortografía, por supuesto, porque tenemos que saberlas y conocerlas, pero aceptamos que un texto que estemos entregando haya pasado por un corrector ortográfico sin tener que declararlo, ¿no? A ver, o sea, creo que sí, y es simplemente el equivalente a simplificar ir a revisar por el diccionario, ¿no? O sea, que podríamos haber hecho en el pasado cuando nos decían, y por cada falta de ortografía te vamos a bajar un punto. Y no faltaba el que no iba ni en el párrafo 2 y ya tenía 0 en el trabajo y se le quedaba debiendo puntos al maestro, ¿no? Porque pues no tenía estas asistencias que tuvimos nosotros ya en algún momento, ¿no? O sea, durante la carrera. Pero
Creo que eso pues va más allá, ¿no? O sea, una cosa es el tema ortográfico, semántico, y otra es el contenido reflexivo, ¿no? Y ahí es donde la cosa pone interesante. Creo que ahí es donde tienes razón. O sea, la ayuda de las máquinas para generar tu propio contenido, pues hasta ahora no estaban llegando justo a la parte reflexiva, justo a la que haces un esfuerzo cognitivo, ¿no? La problemática con la que nos encontramos es qué hacemos, ¿no? Que los profesores, los docentes que estamos frente a clase, que estamos frente a un grupo, sobre qué posición nos podemos poner al momento en el que recibimos un texto y nos parece que está hecho con IA, ¿no? Hay quien echa mano de plataformas que detectan o dicen detectar los textos hechos con IA. Hace poco escuchaba a alguien que decía que había un profesor que directamente, si su texto había sido etiquetado como hecho con IA en cualquier nivel de porcentaje, no aceptaba el texto, ¿no? Qué peligroso, ¿no? Con la gran cantidad de falsos positivos que te arrojan de repente estos programas. ¿Sabemos cómo en cuánto andan el porcentaje? Depende de programas y programas, ¿no? Hay algunos recientemente acaban de salir al mercado, algunos que afirman llegar a niveles por superiores del 80%, ¿no? Sin embargo, es muy popular también y conocido que varios de ellos etiquetan a la Constitución, la Carta Constitutiva de Estados Unidos, ¿no? Porque eso lo hicieron en Estados Unidos como hecha parcialmente con IA, ¿no? Lo cual pues hace muy curioso el problema y lo hace pues muy relevante, ¿no? Por otro lado están los expertos en modelos de lenguaje como Ethan Molly, que si no lo conocen búsquenlo, la verdad es que es un experto en este tema, y varios más que dicen que esta es una lucha perdida, o sea que el tratar de identificar la IA con IA simplemente es un callejón sin salida y que nunca vas a terminar de lograrlo, ¿no? Y que más bien estás jugando al gato y al ratón. Por cada aplicación de detección de IA salen al mercado 2 que humanizan el texto para evitar que sean etiquetados. Entonces, profesores usan su dinero o usan versiones gratis de detectores de IA, y estudiantes usan su dinero o versiones gratis de herramientas que hacen que evites la detección del plagio. Entonces, en realidad, me parece que esa no es la respuesta, definitivamente, ¿no? ¿Tú crees entonces que sí habría que deponer las armas por ese lado? Por ahí no van a llegar. Sobre todo porque me parece muy grave pensar en solo un estudiante que pudiera ser identificado como un falso positivo, ¿no? Estamos pasando por la posibilidad de que el docente cometa una injusticia académica por ignorancia, por confiar demasiado en un programa, y creo que ese es un argumento suficiente para ni siquiera usarlo, ¿no? Simplemente la posibilidad de que pueda pasar con un estudiante, dices hasta del 80%, bueno, eso quiere decir que de 100 estudiantes, con 20 probablemente voy a cometer un error, ¿no? Y a ser injusto. Correcto, y entonces yo sí soy de la idea de evitar en absoluto el uso de herramientas de detección de plagio, ¿no? De detección de uso de la IA, que es distinto. Yo creo que no deberían de usarse y deberíamos de replantearnos cómo abordar este problema desde otro ángulo que no implique el intentar mantener el statu quo y replicar los modelos pedagógicos tradicionales en los que pues usamos herramientas antiplagio, tratamos de evitar un engaño, una estafa, ¿no? Y estamos tratando de sancionar ética y legalmente a través de herramientas tecnológicas. Creo que ahí es donde hay que repensar el tema legal y ético alrededor de esto, ¿no? Y creo que justamente, a ver, nos vamos a estar enfrentando a la IA toda nuestra vida, porque además una cosa es cómo usan los estudiantes la IA, pero a mí me parece que es mucho más frecuente de lo que se confiesa que los mismos docentes estén usando e incluso abusando de la IA. O sea, no voy a echar de cabeza a ninguno de mis maestros, pero claramente, vaya, a veces me gustaría que usaran la IA para hacer sus presentaciones y no que se las volaran de quién sabe dónde, ¿no? Claramente se las robaron de algún lado y con eso nos dan la clase, ¿no? O sea, es decir, yo quiero voltear a ver, a seguir viendo al estudiante y pensar que no va a ser estudiante para siempre. Entonces, lo que tendríamos que estar discutiendo es cómo construimos en colectivo maneras de usar la IA, maneras de redefinir el plagio, ¿no? Y probablemente aquí estaríamos yendo a
a elevar los niveles de discusión, ya que sabemos que les estamos dando herramientas poderosas, pues con un gran poder viene una gran responsabilidad. ¿Quién decía eso? ¿Quién dice eso? Spider-Man. Lo sabes perfecto. Con un gran poder viene una gran responsabilidad, y creo que no es, pues no te voy a soltar esta herramienta. A ver, a los estudiantes les soltamos un vehículo, ¿no? Si puedes, en la prepa le compras un coche a tu hijo y le das las llaves de algo que potencialmente es peligroso para su vida y para la integridad de otras personas, etcétera. Y se los damos, o sea... ¿Por qué? Porque hay todo un marco, ¿no? De confianza, hay todo un marco de diálogo, de aprendizaje. O sea, nunca le voy a soltar un coche porque qué tal si... Y donde uses un coche, no, a ver, sí lo vas a usar como... Y creo que tendríamos que estar nuevamente centrándonos en esa discusión. De acuerdo. Madura. Mencionaste algo muy importante, el uso de la IA no solo por los estudiantes, sino también por los docentes. Entonces, parece que pasa algo en el que una cosa se cancela con la otra, ¿no? O sea, tú puedes generar documentos con IA y luego el profe los puede evaluar con IA, y entonces pues uno hace como que hizo la tarea y otro hizo como que... entonces sí es cierto, ¿no? De hecho, recientemente discutía con un grupo de doctorandos que platican justamente sobre el uso de la IA en la educación, que sí habíamos percibido en alguna ocasión que nuestros profesores estaban usando la IA y para qué lo estaban usando, y si habían recibido retroalimentación por parte de los profesores y que pareciera o no que la retroalimentación había sido hecha con IA, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esas discusiones también están pasando entre los estudiantes, ¿no? Por ahí también hay un caso de un estudiante que se quejó, incluso no sé si levantó una demanda en contra de la universidad porque pues las clases que estaba recibiendo pues estaba básicamente recibiendo contenido generado por IA, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde está el esfuerzo humano detrás de del prestigio de la universidad con la que estoy estudiando? Entonces, creo que es un problema que hay que repensar, lo cual nos deja con alternativas complejas, ¿no? Porque dice, ok, muy bien, vamos a usar la IA, vamos a dejar de pensar que podemos identificar la IA con herramientas tecnológicas, con estas plataformas que identifican el uso de la IA, lo dejamos de lado, entonces, ¿qué nos queda? Oye, entonces ahí es donde la cosa se pone bastante complicada, porque alternativa número 1, pues ya no hagas exámenes en línea, no hagas exámenes en papel, haz exámenes orales, excepto tienes pues un grupo quizá de 100, 200 estudiantes, te va a dar tiempo, hay capacidad de hacer exámenes orales para todo mundo, o haces exámenes escritos pero con papel y lápiz, ¿no? Vas a poder evaluar todos esos documentos, vas a tener tiempo de leerlos. No, y va a ser suficiente esa evaluación con papel y lápiz de exámenes. ¿Para qué estudiantes te sirve? ¿Para qué? Hay asignaturas que simplemente ya no puedes evaluar de esa forma, ¿no? ¿Cómo evalúas un ensayo? ¿Cómo evalúas una...? ¿Sabes? O sea, ese tipo de asignaturas profundas, ¿no? Donde ya es necesario que el estudiante no solamente lea, se informe, reflexione, analice y luego plasme su aprendizaje. O sea, ¿cómo te aseguras de que eso se haya hecho de una manera correcta? Porque finalmente creo que los fines es lo que importa. O sea, ¿cuál es el objetivo de que ese estudiante haga ese ejercicio? Y ahora la pregunta quizá debería ser, ¿hay manera de que ese ejercicio se pueda hacer usando la IA de manera correcta? Y creo que ahí es donde están algunas de las posibles respuestas, ¿no? Tú acabas de decir claramente, si queremos que un estudiante lea, reflexione, documente y luego redacte una posición, una opinión, creo que en la perspectiva tradicional, en la práctica tradicional, el documento final era una especie de proxy, ¿no? Era una especie como el resultado de esa serie de reflexiones. Entonces lo que intentábamos era evaluar el documento, nos hacía creer o nos hacía pensar que habíamos estructurado una idea, una serie de ideas y los habíamos plasmado en un documento, ¿no? Todos esos pasos cognitivos los habíamos dado para llegar a ese documento, y entonces el documento como
como tal era representativo de todas esas fases de aprendizaje. Ahora lo que vemos es que el documento final no representa esas fases, porque esas fases pueden ser reemplazadas por una máquina, y entonces la que está haciendo el esfuerzo cognitivo es la máquina y no uno. Entonces aquí la pregunta es cómo metes a la IA en ese proceso, y ahí es donde hay algunas cosas interesantes. Algunas plataformas que solían basar su propuesta de valor en la detección de plagio, ahora lo que están ofreciendo son herramientas que miden, fíjate, la cantidad de veces o el ritmo con el que presionas las teclas, el tiempo que te tardas en llenar la hoja, lo cual parece, ¿no?, ahora asumir que, bueno, está como vigilando que estás escribiendo. Y luego también son capaces como de evaluar como la manera en que estás hilando las ideas o la manera en que estás distribuyendo el conocimiento en ese proceso, el que estás aterrizando ese conocimiento en un documento, ¿no? No sé si sea la respuesta final. Creo que no hay respuestas fáciles porque justamente estamos frente a un conflicto que nos cambia la manera en que evaluamos, pero hay algunas ideas ahí, ¿no? Algunos mecanismos que parecen ser interesantes. Una exploración por ahora. Creo que eso es lo que hay ahora, ¿no? Una exploración de alternativas, ¿no?, y de reducción de riesgos, en la que sigamos impulsando el desarrollo de las competencias, en el que evitemos el ceder la carga cognitiva a la máquina, que ese es uno también de los peligros, y que nos permita saber que estamos formando un estudiante que tiene esas competencias, aunque ya no tengamos la herramienta para evaluar el producto final, o más bien que la evaluación del producto final no significa directamente que esas competencias están ahí. O sea, ese es, creo que, el problema principal, ¿no? Sí, y fíjate que a mí me parece, yo en los años que he dado clases, regularmente la primera o segunda clase hacemos una discusión sobre como el código de conducta del aula, ¿no? O sea, hay una serie de premisas básicas. Regularmente las instituciones académicas tienen un código de ética, etcétera. Pero dentro del aula establecemos códigos de conducta que tienen que ver más con la diversidad de quienes estamos ahí dentro, ¿no? Y son momentos muy ricos porque se pueden hacer una serie de propuestas de lo que es aceptable, lo que no, lo que es recomendable. Y se dialoga, y entre todos establecer acuerdos, ¿no? O sea, entonces lo que puede ser correcto para un universo, ¿no?, para un mismo docente que tenga 3 o 4 grupos, pues cada grupo tiene su propio código de conducta. Generalmente no son una fotocopia el uno del otro. Algunos toleran ciertas cosas más que otros, y creo que justamente es ahí donde se pueden también explorar estos enfoques, además desde la perspectiva de quienes lo están viviendo cotidianamente, que son los estudiantes, ¿no? Ahorita que mencionabas estas herramientas, ¿no?, para identificar o para ayudar a evaluar, pues yo misma me imaginaba a mí haciendo documentos o alguna tarea con la ayuda de la IA. O sea, una vez que te la avienta o te la escupe, pues no es que la copias y la pegas y la mandas, ¿no? Es que la revisas. No, esto a veces está re mal todo y dices, no, bueno, ni hablar, esto lo vuelvo a hacer, cambias prompts, le das otras referencias, otras fuentes. O sea, estás haciendo esa construcción de una manera eficiente, ¿no? Estás eficientando, pues, y de eso quizás se trata, ¿no? De poder establecer diálogos más honestos, y de considerar un esquema amplio de integridad académica, ¿no? O sea, más amplio que el solo uso de la IA, sino ortodoxo, ¿no? Que suena como a una camisa de fuerza que no te permite mover, y sobre todo sabemos que esos esfuerzos ortodoxos regularmente son infructuosos porque lo único que generan es estrategias de cómo le hago para que no se den cuenta de que sí lo hice, ¿no? Exacto. Y es deshonestidad académica finalmente, que creo que ese sería uno de los fines últimos que no queremos, ¿no? Quizá lo más relevante. O sea, no quiero tener estudiantes que aprendan a ser deshonestos porque yo me porté muy estricto. Claro, sí, yo creo que lo que no debemos
motivar más es esta carrera del gato y el ratón, ¿no? A ver quién alcanza a quién y quién se escapa más, ¿no? O claro, también una especie de carrera armamentista en la que cada vez te vas armando de más y más y más y más herramientas para ver, pero en lo que sacas una, el otro saca la otra. Y entonces es una especie de antagonismo que nunca termina, porque la tecnología es la tecnología y tiene la misma capacidad para una cosa como para la otra, ¿no? Como para inventar textos nuevos, como para hacer pasar textos como humanos, ¿no? O sea, creo que agregando algo más de lo que estabas diciendo, estabas apuntando algo que me pareció que no hemos discutido, que es voltear a ver qué está pasando en el ámbito laboral. Al final, estas juventudes pues, van a salir o a emprender o a conseguir un trabajo, a integrarse a la vida laboral, y estoy bastante seguro, como 99.9%, que si su trabajo tiene que ver con creatividad y con algo digital, pues la expectativa va a ser que sepan usar la inteligencia artificial, sin duda, ¿no? Y sus empleadores o el mercado les va a demandar el saber usar la inteligencia artificial y saber trabajar junto con ella para ser mucho más productivo que sin ella, ¿no? Entonces, creo que de ahí donde podemos sacar algunas ideas, ¿no? De cómo se está usando esta herramienta allá afuera y cómo se está utilizando en el mundo laboral. Pues así como tú lo estabas diciendo, ¿no? O sea, yo también genero documentos con IA, pero de ninguna manera los mando sin revisión y sin una mirada crítica, y muchas veces, prácticamente todas las veces, requieren de un ajuste final, de cambiar y quitar, de replantear el prompt, ¿no? Entonces creo que de eso se trata, de repensar cuáles son estas competencias que van a ser requeridas. Creo que el intentar sacar de la universidad o de la escuela estudiantes puristas o luditas, ¿no? Que sean artesanos de la palabra, ¿no? Y que nieguen el uso de la inteligencia artificial no tiene mucho sentido, ¿no? Creo que no es práctico. Y deseable quizá, ¿no? Yo voy a sacar aquí mi conocimiento de doñita de hogar, que pues pensar en la lavadora, ¿no? O sea, para mí es impensable lavar a mano, a menos que, ¿no? Claro que la ropa nunca va a quedar igual, ¿no? En la lavadora que a mano. La ropa blanca, ¿no? La lavadora pues te la gasta más y la maltrata. Hay prendas que pues sí, las lavas a mano, las mandas a la tintorería, o sea, lo que sea. Pero pues nadie podría decir, no, es que esta ropa se lavó en lavadora, hombre, qué barbaridad, ¿no? O sea, ya es impensable, pues, que la gente quiera que toda su ropa se lave a mano, etcétera, ¿no? O sea, te enfocas en solo ciertas prendas, en solo ciertas cosas, porque es una forma más sencilla de hacer algo que va a estar bien hecho, pues, razonablemente bien hecho, y que a lo mejor dirán, ay, es que tenemos una nueva generación de señoras que ya no saben lavar a mano. Pues no se perdió nada en la humanidad, ¿no? Es el ejemplo con casi cualquier tecnología, ¿no? O sea, y que se menciona mucho la pérdida cognitiva, ¿no? Mucha gente solía ser muy ubicada. Yo admiro a la gente que se ubica perfectamente en las ciudades y puede trasladarse de un lugar a otro sin voltear a ver un mapa, ¿no? Y ahora un teléfono con Google Maps o con Waze o con Apple Maps. En una planicie como la península de Yucatán, algo así. Aquí en Monterrey, como quiera, volteas y ves un cerro, ¿no? Pero imagínate en una planicie así, tal, sin edificios. Claro. Pues ahí hubo una pérdida cognitiva, si quieres verlo así, ¿no? O sea, a la hora que ya dependemos de los mapas, pues dejamos de ser capaces de ubicarnos. Yo, la verdad es que aunque voy a veces a lugares a los que ya sé llegar sin el mapa, de todos modos lo uso porque veo algunas ventajas. Me predice el tráfico, me da una hora de posible llegada, ¿no? Entonces, de todos modos, aunque vaya a un lugar que ya conozco, como quiera, pongo el teléfono y me guío con ello, ¿no? Y sí, probablemente he perdido muchas habilidades
ubicación, de guiarme, ¿no?, con el mapa. Y creo que de alguna forma eso también va a pasar con algunas herramientas de estas, ¿no? Yo no sé si el trasladarle a la máquina la necesidad de hacer un documento, un primer borrador, por ejemplo, ¿no? El primer borrador. Pues ese sí, es muy probable que el primer borrador ya siempre sea automático, ¿no? Eso no quiere decir que el documento final siga siendo responsabilidad del aparato. Así como el llegar a ese lugar al que estoy tratando de llegar con el mapa, pues es mi intención y mi responsabilidad. Y lo que yo quiero hacer es llegar ahí, ¿no? En cómo llegue ahí. Es la diferencia entre el cómo y el qué, ¿no? O sea, ¿qué quieres hacer y cómo lo haces? Creo que ahí es donde hay un montón de preguntas y de respuestas. Sí, pero mira, qué bueno que llegaste a este punto, porque pues a mí sí, o sea, creo que no es lo mismo hablar de cómo haces un trabajo ya cuando es un trabajo remunerado, cuando ya eres un adulto hecho y derecho, o cuando eres un estudiante universitario, que cuando eres un niño, ¿no? Ah, claro. Y aquí yo sí quiero pensar y hablar un poco, y aquí sí nos pusimos a hacer un poco de investigación sobre cuál es, qué dice la ciencia, ¿no? Sobre el costo oculto o la deuda cognitiva que los estudiantes pagan al usar la IA de manera excesiva. Y bueno, pues los estudios que hay en la actualidad todavía son incipientes, pero pues bueno, algunos muestran que el uso de herramientas de IA está asociado con una disminución en las habilidades de pensamiento crítico, ¿no? En particular eso que le llaman la descarga cognitiva, que es delegar tareas mentales pues a alguien que no eres tú, ¿no? O sea, tareas que son relativamente sencillas pero que implican un esfuerzo, pues esa ya se le estarían pasando por encima. Aquí sí es una pregunta relevante. O sea, ¿quién se puede dar este lujo? O sea, ¿hay manera o que digas que este lujo se lo dé a alguien que genera montones de ideas, que ya está formado, a partir de qué edad, quién sí puede darse ese lujo y quién no? O sea, ¿en dónde deberíamos estar poniendo una alerta y decir, bueno, a los niños, a quienes sí, qué les vamos a permitir que hagan con IA, qué no les vamos a permitir, ¿sabes? Sin ser puristas aquí, porque también el objetivo de la educación no es nada más que aprendan cosas y vomiten documentos, sino también el desarrollo intelectual, el desarrollo de habilidades cognitivas, que pues está súper relacionado con las tareas y con los trabajos, ¿no? Claro, ahí definitivamente hay una diferencia clave, ¿no? El hecho de que en la práctica prefiera usar una calculadora para hacer una suma que hacerla con la cabeza, no significa que no sé hacer una suma, ¿no? Creo que los conceptos deben de estar ahí. En algún momento tienes que dominar esos conceptos y luego las puedes como empezar a delegar porque estás haciendo otras cosas de mayor valor. Definitivamente creo que sí, no puedes como pretender brincártelas, porque sí, cognitivamente sí estás dejando de lado una serie de elementos clave para la formación, ¿no? Entonces sí, creo que ahí eso es otro tipo de discusión. Ahorita estábamos hablando más en particular en la educación superior, precisamente, o media superior, ¿no? En la que ya pasaste por esto y en teoría ya sabes redactar. Bueno, que ese es un poco el problema, ¿no? Ay, ya sé. Auxilio. En teoría ya sabes leer y escribir. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando tienes estas herramientas y puedes acelerar ese proceso? Pero sí, lo que estás poniendo sobre la mesa en cuanto a la educación básica quizá, la niñez y la educación media, definitivamente tiene otros criterios, ¿no? Y ahí el uso de la IA es distinta, sin duda. Así que pues ese probablemente podría ser otro capítulo, otro episodio. Ok, o sea, no quería dejar de mencionar estos, digamos, o estas habilidades que se pueden de pronto ver deterioradas según uno de estos estudios, que además hay un montón de estudios de 2025, ¿no? Que hablan de la
pérdida de la capacidad para analizar y cuestionar la información. Tiene que ver con el pensamiento crítico en contextos de conocimiento, lo cual de por sí ya estábamos bastante mal, ¿no? Ya no quiero ver que nos ganen los terraplanistas o los antivacunas, etcétera. La memoria a largo plazo también, ¿no? Como que ahora estamos depositando el aprendizaje, ¿no? Los datos en otro lugar que no es nuestra cabeza. El razonamiento lógico, la creatividad, etcétera, ¿no? O sea, autonomía intelectual y juicio. O sea, yo creo que sí amerita que le demos un episodio, porque pues finalmente son cosas que están ahí, que está poniendo la ciencia, y que creo, y esto sí lo digo de manera muy responsable, ¿no? Que también hay que considerar quiénes sí, y yo creo que también ahí la IA podrá ayudar también a apoyar para que estos niños y niñas desarrollen, ¿no? Nuevamente vuelvo a traer a Canmigo aquí al escenario. Pues la IA nos puede servir, pero desde otro lugar, a apoyar a que estos niños y niñas aprendan a redactar bien, fortalezcan sus habilidades de pensamiento crítico, etcétera, ¿no? Pero creo que sí tendremos también que estar atendiendo a esas necesidades sin soslayarlas, porque pues esto puede estallarnos en la cara en cualquier momento, ¿no? En el futuro. Claro, y esa es la gran promesa de la IA, es que bien usada nos puede acortar distancias para cerrar brechas educativas, pero mal usada nos puede meter en unos broncones tremendos. Así que bueno, por eso estas reflexiones. Sí, finalmente, Jordi, me parece que sí podríamos cerrar este episodio diciendo que la inteligencia artificial no es una amenaza, sino que está forzando a todo el sistema educativo a redefinir qué significa la evaluación, el aprendizaje y la honestidad en este momento, ¿no? Estamos ante esa disyuntiva y pues bueno, el reto intelectual y ético está ahí adelante, y pues a mí se me hace que está bien padre que podamos estar en este momento de la historia. ¿Tú qué piensas? No, pues de acuerdo. Es un momento fascinante para estar vivo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta pronto. Bye.